Buenas tardes, gracias por continuar en sintonía de Costa Rica Radio a través de los 101.5 FM. Yo soy Sergio Castro y hoy el Tribuna lo hacemos nuevamente en el cantón de Pocosí, porque nos vinimos a conversar con una persona que aspira a convertirse en alcalde de este cantón del Atlántico costarricense. Primero tenemos que hacer una pausa, pero no sin antes también agradecerle a la gente del Hotel Suerre, que es quien hoy nos recibe en el área del restaurante para poder grabar este programa. Primero hacemos la pausa y ya casi regresamos. Bien, continuamos en tribuna. Usted sintoniza los 101.5 FM de Costa Rica Radio. Don Alonso Mora es candidato a alcalde en el cantón de Pocosí por el Partido Unidad Social Cristiana y hoy se sienta a conversar con nosotros sobre su candidatura y desde luego que para poder conversar un poquitito sobre algunas situaciones particulares del cantón y que a la gente le interesa saber. Y también vamos a conocerlo un poquitito también a él. Primero agradecerle, don Alonso, que nos atienda, porque yo ya lo he dicho varias veces, parece mentira, pero a veces uno hace el llamado, la invitación, y a veces hay gente que no contesta, y usted contestó, entonces yo le agradezco mucho, de verdad. No, muchas gracias a vos, Sergio. Yo quisiera empezar por la parte personal con usted y que le contara a la gente eh, quién es Alonso Mora y a qué se dedica o qué hace. Cuénteme. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Un agradecimiento muy profundo a Sergio por tomarnos en cuenta y a todos los compañeros de Radio SINAR por estar acá trabajando y preocupándose por el cantón de Pocosí. Ciertamente mi nombre es Alonso Mora, nací en Guapiles, soy de acá del cantón de Pocosí. Estudié hasta el colegio en este cantón. Posteriormente me trasladé para San José a hacer mis estudios en la Universidad de Costa Rica. Ahí tuve mis primeros estudios en sociología, después en ciencias políticas y por último en derecho. Esas fueron las carreras que esta persona decidió estudiar. Posteriormente, por asuntos familiares y negocios familiares, decidí venirme de nuevo para Guapiles, ayudarle a mis padres con una pequeña finca que tienen acá. Y actualmente pues me desarrollo como abogado, en ocasiones hago algunas consultorías como politólogo y me pongo las botas de hule, como dicen, para ir a la finca y trabajar ahí. Tengo alguna ayuda que le brindo a esa pequeña parcelita que tenemos acá. Entonces, eso es en lo que actualmente me desarrollo. También hago algunas labores comunales, de ayuda, de integración, preocupado por la seguridad, integro una comisión de seguridad municipal y pues básicamente es en lo que me desarrollo aquí en el cantón. Okay. ¿Por qué decide meterse en esto de la política? Digo, usted es politólogo, pero meterse desde otra faceta o en otro ángulo. Claro, es totalmente distinto, Ujú. Sergio, desarrollar análisis político, de hecho estudiar la comunicación política, que es algo que me encanta, y ya ser un actor metido en política electoral, claro que es totalmente distinto. Decido proponerme como candidato y motivar a un grupo de dirigentes comunales que no han participado en contiendas políticas en su mayoría, básicamente por un asunto de ver cómo se encuentra el cantón de Pocosí. Yo nací en un cantón totalmente distinto, con mucho más seguridad, con mucho más oportunidades, y hoy lo que vemos es un cantón que está en un precipicio y casi que al borde de perderse en cuanto a seguridad y falta de oportunidades. Al igual que a nivel nacional, pues es un cantón con mucho desempleo, con mucha inseguridad. Este es uno de los cantones más inseguros, con niveles muy bajos de educación y con altos índices de criminalidad, delincuencia, narcoactividad, y eso fue lo que más me preocupó. Ver cómo en una ocasión, no hace mucho tiempo, a mis sobrinos
los raptaban, hubo pérdida total, o sea, tendría que contarte exactamente lo que sucedió, pero sí fue muy preocupante. Hubo una noticia de dos mujeres que las habían secuestrado con el carro, iban sus niños con ellas, las dejan abandonadas. Por dicha tuvimos una acción muy rápida de la policía, eso tengo que reconocerlo, las dejan abandonadas, hay una persecución, el carro se vuelca, hay pérdida total y en última instancia se captura solamente una persona. Esto de la inseguridad, esto de la criminalidad es una ruleta rusa. En algún momento alguno de todos nos va a caer. Y en ese momento cayó sobre mi familia. Y ese fue para mí un detonante. O sea, estamos perdiendo realmente este cantón. Estamos perdiendo la provincia. Hay una inseguridad que es latente e impide que se pueda dar una mayor productividad y una mayor inversión. No hay empresarios, no hay empresas que se quieran venir para acá con un nivel tan alto de inseguridad, con un nivel tan bajo de capacitación. Y esa fue la preocupación, ese fue el detonante para que Alonso Mora dijera, necesito, quiero, deseo meterme, porque pienso que puedo hacer algo mejor de lo que se está haciendo a nivel municipal. ¿Por qué con el Partido Unidad Social Cristiana? ¿Por qué con el Partido Unidad Social Cristiana? Una, por sus valores, su valor de bien común, su valor de centralidad del ser humano como eje de preocupación para la economía. No estamos hablando de un partido político que se centre única y exclusivamente en el mercado, y ese es el eje de algunos que sí son derecha, por decirlo así, partidos políticos que se están preocupando única y exclusivamente por el liberalismo. Comprendo que es necesaria la economía, pero por encima de la economía se encuentra el ser humano, se encuentra cada uno de nosotros, que es por quien la economía debería estarse desarrollando. Y es ese desarrollo humano, ese capital humano, el que hoy me preocupa en Pocosí, porque tenemos muy bajos índices de desarrollo humano en este cantón. Entonces, por eso fue que me decido y participo con el Partido Unidad Social Cristiana, lo cual también es bueno hacer un hincapié para que la gente reconozca y en últimas cuentas entendamos que esto no es un asunto de partidos políticos, es un asunto de quién va a ir a gobernar y qué visión tiene, porque los partidos políticos en última instancia son estructuras jurídicas, las cuales no gobiernan, gobiernan las personas que están ahí. Los partidos políticos por sí solos no son corruptos, corruptos son las personas que llegan a estar ahí y no comprenden que todo ese bien común tiene que ser resguardado y resguardado con acciones, no con palabras de cada uno de los políticos que llegan en última instancia a tener toda la fe, toda la confianza del electorado. Anteriormente, y desde luego que por supuesto en su papel de analista político, ¿no había militado en una agrupación política o sí era cercano al Partido Unidad Social Cristiana? Sí, realmente sí. Yo en determinado momento, en mi época, un poquito más joven, porque todos somos jóvenes, por favor, decido participar como joven y llego a ser secretario de políticas públicas del Partido Unidad Social Cristiana. Llego a ser asambleísta general y asambleísta provincial. Eso como con 17 años más o menos, en aquel entonces, ¿verdad? Ciertamente ahí fue donde comencé ese activismo. En determinado momento, debo de decirlo, como analista ya político, el PAC me llama para que les ayude con su plan de gobierno y análisis de políticas públicas a futuro, y también el movimiento libertario toma en cuenta mi persona para ayudarles con un plan de gobierno que tenían en aquel momento. Ciertamente he participado en la mayor parte de las estructuras, los he conocido. Aquí en determinado momento trabajé con una alianza política que se dio y también se presentó para las elecciones municipales, donde una confluencia interesante de actores y ese ha sido, digamos, básicamente el destacar en esta parte más política. Sí, mal no recuerdo, o más bien me recuerdan, en la campaña en la que estuvo don Luis Friesman, fui el director de comunicación y prensa. Entonces ahí fue donde también me desarrollé en esa parte de comunicación política y estuve al lado de la campaña de don Luis Friesman dentro del Partido
Social Cristiano. Ok, yo quisiera abordar algunos temas que tienen que ver con el cantón. Usted mencionaba uno y es el que tiene que ver con seguridad. Eh, y más allá, por ejemplo, de plantear el problema como tal, mucha gente que escuche este programa o que pueda ver la transmisión a través de redes sociales también estará pensando, ok, eso yo lo conozco y es mi realidad. Pero si Alonso Mora llega a convertirse en alcalde, ¿qué es lo que podría hacer desde la municipalidad de Pocosí para tratar de paliar o de corregir o de prevenir o de mitigar esta situación de inseguridad? Claro, nosotros estamos planeando valga la redundancia, un plan integral de seguridad. ¿Y qué comprende un plan integral de seguridad? Eso significa comprender que el tema de seguridad no está aislado, sino que se comporta o lo comprenden diferentes variables. Eso significa que nosotros tenemos que preocuparnos por empleo, tenemos que preocuparnos por deporte, tenemos que preocuparnos por juventud, por capacitación para poder resolver temas de seguridad. En este caso nosotros proponemos, y de hecho en determinado momento, cuando se recibe en el Consejo Municipal al viceministro de Seguridad, yo le hago esta propuesta. Sin embargo, no fue muy tomada en cuenta. Y es desarrollar un mayor ligamen, una mayor relación interinstitucional entre la Policía Nacional, la Policía Municipal, la cual no está constituida en el Cantón de Pocosí, los fiscales, el OIJ y los jueces. Necesitamos ya de manera pragmática consolidar un mejor protocolo de cómo llevar a las personas que delinquen hasta el proceso de enjuiciamiento, lo cual no lo estamos teniendo. En ocasiones vemos cómo se cae la prueba desde que es abordada por el OIJ hasta que es analizada por el juez. Entonces necesitamos tener esa mayor coordinación. Después hemos propuesto como algo colateral la creación de la policía municipal. Esta municipalidad gasta, porque para mí es un gasto, más de 100 millones de colones en seguridad privada. Y eso significa que yo prefiero dejar de tener seguridad privada y tener una policía municipal que sí va a resguardar a cada uno de las personas, de los ciudadanos de Pocosí. ¿En seguridad privada del edificio en el que está la municipalidad o de seguridad privada que le ofrece servicio de seguridad a la población de Pocosí? De seguridad privada que le ofrece a los diferentes planteles o al mismo edificio municipal. Eso es lo que se tiene hoy en gastos de seguridad, que no me resguarda a mí, que no resguarda a los ciudadanos de Pocosí, sino que están resguardando nada más planteles. Hay gente que cree, por ejemplo, que una policía municipal se requiere en aquellos cantones que son, no solamente que tienen los recursos o que cuentan con los recursos para ello, sino que por sus dimensiones también, en términos de población, en términos de ingresos, en términos geográficos, son más grandes. En el caso de Pocosí, ¿sí sería efectiva tener una policía municipal? Bueno, este es un cantón sumamente grande, es el cantón más grande fuera del área metropolitana, ¿lo sabías? O sea, No, realmente no lo sabía. Ok, este es un cantón sumamente grande y al ser tan sumamente grande me hace pensar que realmente es necesario. Grande geográficamente. Exacto, y demográficamente, Sergio, también. ¿Ah, sí? Así, este cantón es mucho más grande demográficamente, por decirlo así, que el cantón central de Limón. De Limón. Claro, tenemos más población, se tiene más población, por ejemplo, en Cariari de Pocosí. Segundo distrito más poblado es Guapiles y podríamos decir que el tercer distrito más poblado es Limón Centro. Eso significa que demográficamente se tiene mucho más población en Pocosí que la que se tiene en el cantón central de Limón. El crecimiento de Pocosí en los últimos 15 años ha sido increíblemente grande y también descontrolado. Entonces ahí tenemos otro aspecto sobre el cual se tiene o se debe trabajar, dado que no encontramos todavía cómo cubrir todas las necesidades. Entonces, tenemos y debemos organizarnos, lo cual no se ha estado desarrollando una política de planeamiento urbano para el crecimiento tan grande que ha tenido Pocosí. Y en eso tenemos pues diferentes propuestas, diferentes
estudios que podemos implementar para poder desarrollar mucho más un cantón que ya muchos medios e instituciones han dicho es rico en sus recursos, pero pobre en sus oportunidades. Y es lo que nosotros queremos generar el día de mañana. Mucho más oportunidades para un cantón que no está teniendo esas oportunidades. Te cuento, Sergio, fuimos a un poblado muy lejano de acá, que se llama El Ceibo, y a otro que se llama Cedral. En este El Ceibo fue muy interesante porque nos topamos dos muchachos que nos dijeron: Alonso, nosotros te apoyamos, creemos en lo que nos estás proponiendo, pero tráiganos capacitación. Es lo único que te estamos pidiendo, capacitación. Si usted aquí nos trae por lo menos un curso de cómo destaquear cañerías, yo le prometo que yo me vengo aquí a oler todo lo que huele feo, con tal de estar en ese curso. Entonces, Sergio, me parece que tocando, que buscando, que contactándose a la gente, nos hemos dado cuenta que lo que requieren muchos es una herramienta para poder emplearse, para poder estar en un lugar donde pueda dignificarse con una ocupación o con un empleo. Y eso es lo que no estamos teniendo ahorita, esa capacitación para que ese muchacho, esa muchacha tengan alguna oportunidad. Voy a retomar nada más porque abrí el fichero cantonal del Tribunal Supremo de Elecciones y que reúne una serie de indicadores de diversas instituciones de nuestro país. Voy a devolverme un momentito nada más al tema de seguridad que usted mencionaba, porque el fichero cantonal indica que durante el año 2018, es decir, el año pasado, acá en el cantón de Pocosí se reportaron 1.356 actos que tienen que ver con asaltos, hurtos o robos, tacha a vehículos o a personas a las casas. Y si uno se pone a pensar, 1.356, eso me da un promedio de 3 diarios. Es más de 3 diarios, situaciones que tienen que ver con esa ocurrencia de delitos. Y digo, lo menciono para reforzar lo que usted decía y que la gente no crea que es solo una percepción, ¿verdad? Don Alonso, yo tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, entonces, continuamos conversando sobre otros temas que tienen que ver con el cantón, con la parte de la gestión municipal y la calificación que la Contraloría General de la República le da a esta actual municipalidad. Pero hacemos la pausa y ya casi volvemos. Regresamos hasta tribuna. Hoy nos sentamos a conversar con don Alonso Mora, quien es el candidato del Partido Unidad Social Cristiana, el candidato a alcalde del PUSC aquí en Pocosí. Y valga también el agradecimiento para la gente del Hotel Suerre, que nos facilitó un área del restaurante para poder llevar a cabo este programa hoy. Don Alonso, hablábamos de seguridad y hablaba usted también, empezaba a mencionar a propósito de esas personas, de la necesidad de capacitación y formación en el cantón. Yo no sé si aquí hay sedes de universidades propiamente en el cantón, públicas o privadas, si el Instituto Nacional de Aprendizaje está presente también. ¿Cómo está ese tema? ¿Qué opciones hay de formarse después de salir del colegio aquí? Sí, sí hay opciones de formarse. Hay una sede de la Universidad de Costa Rica, sin embargo, pues las carreras no son en ocasiones las que más demanda la zona. El mercado, ajá. Hay carreras que no son las que están demandando el mercado. Hay carreras también en universidades privadas, pero no he visto que sean las que están demandando el mercado para acá. Entonces, podemos llegar a tener muchos jóvenes graduándose que no van a encontrar trabajo, lastimosamente. Y en última instancia, lo que van a hacer es ciertamente irse del cantón. La mayor parte de los jóvenes, y esa es mi preocupación y de muchos analistas, es que nosotros antes éramos receptores de personas del extranjero. Hoy estamos siendo emisores, estamos exportando ese capital humano, ese talento humano. Y Guapiles, Pocosí, parece también ser uno de esos exportadores.
La mayor parte de los muchachos acá desean irse del cantón porque no encuentran las oportunidades, entonces terminan yéndose para la meseta central, para la GAM, o terminan yendo para otras provincias, para otros cantones, donde encuentran más oportunidades porque no las están encontrando acá. Voy a hacer un comentario que hice cuando estábamos llegando hoy por la mañana aquí a Pocosí, que no se sienta la gente ofendida, por supuesto, los vecinos y las vecinas de Pocosí, pero yo le decía a mis compañeros, cuando veníamos, hacíamos el recorrido, que íbamos rumbo a las instalaciones de la Expo, y yo les decía, qué increíble, Pocosí es una ciudad, ya no es un pueblo, dije yo, y no lo decía de manera despectiva, sino que lo veía visualmente, una persona lo puede ver, que hay una condición diferente del Pocosí de hace algún tiempo, mayor comercio y todo. En términos de índice de desempleo, por ejemplo, ¿cómo están en relación con la media nacional? ¿Cómo es esa situación? Mira, acá el desempleo es igual, o sea, ya a nivel nacional estamos en un casi 12%. Ajá. Acá el nivel de desempleo es igual, o sea, vamos a ver. Guapiles, La realidad no es diferente a no, la de a nivel nacional. no, es una misma realidad. Aquí el desempleo es imperante. Hace poco vino una empresa, tienda El Rey, creo que lo que estaban ofreciendo, si no me equivoco, eran 60 empleos y yo calculo que tan solo en el primer día pudieron haber llegado unas 1000 personas. Eso en el primer día. O sea, en el segundo tal vez llegaron otras 1000 personas. Estamos hablando de 2000 personas solamente en esa empresa que vino, que se encuentran desempleadas o que se encuentran subempleadas o en última instancia han sido o son ninis, personas que ni trabajan, personas que no estudian. Entonces, claro que es sumamente preocupante. Y lo más preocupante es que no les estamos dando vías para que ellos se puedan insertar. No hay una comunicación, no hay un... Nosotros hablamos de la creación de un semillero, por ejemplo, a nivel de la municipalidad, donde podamos reclutar personas y donde podamos también tener emprendedores y en última instancia la persona que no desea ser empleado, pero sí quiere emprender un negocio que tenga las posibilidades, que tenga la facilidad de que en la municipalidad le van a tender la mano para que él pueda desarrollar su emprendimiento. Eso tampoco lo estamos teniendo acá en Pocosí. Entonces sí veo una despreocupación en la situación que ya tenemos. O sea, ya sabemos que tenemos desempleo. ¿Qué vamos a hacer? Pasos agigantados, pasos tendientes a resolver este problema es lo que no estoy viendo en el cantón. Y que debería estarlo gestionando la municipalidad, eso no lo estoy observando. ¿Qué puede hacer un gobierno local para coadyuvar en la generación de empleo? Acá no se puede ser demagogos, Ajá. y eso significa que debemos de entender que las instituciones públicas no generan empleo. Eso es así. Entonces hay personas que llegan y me dicen, mira, o escucho candidatos de este y de otros cantones que dicen, nosotros vamos a generar tantos empleos, pero ¿y cuántos empleos vas a generar? Si una empresa pública no genera empleo, quien genera empleo es una empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Coadyuvar. Lo que vos mencionabas, claro que sé por dónde vas. Acá no tenemos un Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces, yo sí quisiera coordinar interinstitucionalmente para poder traernos capacitación de línea. Tenemos que ver dónde lo ubicamos, porque no hay instalaciones acá, pero tenemos que generar capacitación. ¿Y capacitación hacia qué? Necesitamos generar capacitaciones hacia las empresas y qué es lo que ellas están demandando, porque si no, estamos durmiendo del otro lado. Hay empresas como APM Terminals. ¿Por qué tienen que ir a buscar capital humano a Panamá? ¿Por qué nosotros no vamos, gestionamos, hablamos con ellos y les decimos, díganme ustedes qué están demandando? A partir de ese estudio de qué es lo que están demandando las diferentes empresas, yo pienso decirles, no se vayan a buscar ese capital humano afuera. Yo se los voy a capacitar. Pero es tener esa visión amplia de saber que yo no genero empleo, pero sí puedo ser un facilitador, sí puedo ser un gestionante, sí puedo, perdón, un gestor, sí puedo hacer los pasos necesarios para que esas empresas contacten a los muchachos que nosotros tenemos acá. Don Alonso, la municipalidad de Pocosí
la institución como tal está ubicada o albergada en un edificio en la parte superior de un hotel que hay en la entrada de Pocosí. Este, yo sé que esta pregunta debería hacerse más bien a la alcaldesa, pero no se la hice, obviamente, y si la hago a usted por si sabe en qué condiciones está esa situación. Ese edificio es de la municipalidad, no es de la municipalidad, se paga un alquiler por estar ahí. Si usted llega a convertirse en alcalde, va a seguir pagando un alquiler. ¿Cómo está la situación? En esto es bueno devolvernos un poquito. Sergio, decime vos, ¿quién derrumba su casa para irse a alquilar o para irse a buscar casa? La municipalidad ciertamente tenía Un edificio, un una estructura. edificio y tiene propiedades ubicadas en el centro de Guapinas. Sin embargo, por una orden de desalojo, botan el edificio De Ministerio de Salud, del Comisión, Ministerio de ajá, Salud, ok. exacto. Botan el edificio. Pero vos lo podés botar, lo podés destruir, derrumbar, cuando ya tengas previsto dónde te vas a pasar. Si tienes a dónde irte, ajá. Exacto. ¿Quién, qué familia bota su casa para irse a vivir debajo de un puente? O en este caso, debajo de un hotel. O de un hotel. Y no critico ni cuestiono, por supuesto, a los empresarios o el empresario que está alquilando el edificio, más bien gestionó para que la municipalidad Llegar ahí. se instalara exactamente. Pero sí, Bueno, te tengo que ser muy no ha de honesto. estar perdiendo. Ok, para nada. El asunto es que sí me da vergüenza que vos lo veas, que venís de la meseta, que venís de afuera y digas cómo no tienen un edificio municipal. Y no importa que no se lo hayas preguntado a la alcaldesa, y es bueno que me lo preguntes a mí, porque ciertamente hay que resolver el asunto de un edificio municipal, el cual no tenemos. Es necesario ya dar una casa para todos los empleados municipales y toda la gestión que desarrollan. Nos hemos contactado con la Superintendencia de Valores, hemos buscado, o desde ya, hemos querido buscar en dónde podemos tener financiamiento el día de mañana. Yo sé que a lo interno ya los regidores y probablemente la misma alcaldesa andan buscando un presupuesto. Participé hace poco en una sesión donde estaban analizando un prediseño, pero Sergio, ¿quién paga casi 30 millones de colones por un prediseño y no se tiene la modelo? Y en el caso de tener la modelo, no se tiene dónde ubicarla, o perdón, con qué pagarla. Entonces, me fue muy extraño ver cómo se aprueba un prediseño de un edificio municipal sin saber todavía, o por lo menos yo no tuve en esa sesión el conocimiento de dónde se iba a pagar y hacia dónde se iba a poner ese edificio municipal. Entonces sí me generan muchas dudas, me generan eh, mucha inacción, donde yo digo, el asunto no creo que sea tan difícil de poder gestionar recursos a nivel interno, sea con capital privado, sea a través de la superintendencia, sea a través de un fideicomiso, sea a través de cualquier recurso que se pueda gestionar a través de un banco público, pero se necesita algo más y para mí es voluntad política. ¿Cuánto se pagará de alquiler? No sabe. Tengo entendido que se paga de 8 a 10 millones de colones al mes. Okay. Sí, eso nos Multipliquémoslo da por más. 12. Sí, sí, 120 millones de colones al mes aproximadamente, un poquito menos. Ok, ahí eso más o menos, de 8 a 10 millones de colones Y la es municipalidad lo que sí, se paga. sí tiene terreno en donde construir, que a veces eso es también lo más apremiante. Y me voy y me pongo en los zapatos de las familias costarricenses y de las personas que dicen, no puedo tener casa propia porque si yo tuviera un lote, tal vez podría ingeniármelas para pagar un préstamo y construir, pero no puedo pagar primero el lote y al mismo tiempo que voy a pagar la construcción de la casa. ¿Tiene la municipalidad un terreno? Claro, donde se Ok. ubicaba antes la municipalidad, ese es un terreno en última instancia, o se podría hasta canjear ese terreno por algún otro donde se pueda tener mucho más amplitud. Se han valorado diferentes opciones y claro que las hay. Es más, hasta algunas instalaciones de una transnacional se estuvo valorando, pero no se gestionó. En determinado momento, el exdiputado Jorge Méndez creo que intentó gestionar un empréstito o un préstamo por parte del Banco Nacional y tampoco se desarrolló. O sea, se han limitado totalmente
a construir ese edificio. Y Sí. yo creo que sí es necesario que lleguemos el día de mañana y decidamos hacer ese edificio municipal, que necesariamente tiene que acoplarse a todos los requerimientos que hoy se tienen. El CINEM, por ejemplo, me dicen que no tienen dónde hacer sus presentaciones, las hacen en la Casa de la Cultura, pero no está adecuado. No puedes escuchar una presentación de una orquesta en donde pasan todos los carros, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario cuestiones, Sergio, tan básicas en Pocosí como tener un gran auditorio para presentaciones de teatro, para presentaciones culturales, para presentaciones del mismo CINEM, y no se tienen no hay una biblioteca municipal acá. Entonces, comprendo que ya tenemos bibliotecas virtuales, pero entonces, ¿por qué no tener un espacio donde lleguen los muchachos y pueden hacer consulta? Acceso a tecnología. Exacto, y que puedan tener el internet gratuito, el cual a veces es de muy baja calidad acá, y que sí podamos tener banda ancha ahí en ese lugar donde llegan los muchachos a estudiar de manera virtual, con libros virtuales, etcétera, etcétera, y no solamente con libros físicos como se planteaba antes, pero no hay ese rincón académico acá en Pocosí. Yo tengo que hacer la última pausa, don Alonso. Cuando regresemos hablamos, dejamos para la última parte del programa el tema de política electoral y cómo enfrentar el proceso del 2020, pero también hablamos un poquito, por favor, del Pocosí verde y de cuán verde es en realidad Pocosí, que sí es muy verde, yo lo veo, pero en términos de comportamiento humano, cómo estamos y cómo colabora también el gobierno local en ese sentido. Pero hacemos la pausa y ya regresamos. Continuamos en este tribuna que nos vinimos a hacer hoy a Pocosí. Nos sentamos a conversar en el restaurante del Hotel Suerre con el candidato a alcalde de Pocosí, don Alonso Mora, del Partido Unidad Social Cristiana. Y antes de irnos a la pausa, yo le decía que quería conversar un poco sobre el esfuerzo que se realiza desde este cantón por no solo por descarbonizar nuestro país, sino también por educar a la gente en términos de preservación de nuestro ambiente. Y de la misma manera en la que lo hice con la alcaldesa cuando conversé con ella, le voy a recordar, no lo voy a leer nuevamente, pero leyendo redes sociales de la municipalidad, en una publicación en la que convocaban a la gente a participar en una campaña de reciclaje, alguien se quejaba y decía que por su casa el camión de la basura no pasaba, que qué tenían que hacer, que si tenían que quemar los residuos o enterrarlos, no recuerdo cuál era el comentario. Y yo me sorprendí que en el año 2019 exista comunidades en nuestro país donde un camión de la basura no pase a recoger los desechos. Y entonces, yo quisiera que usted me comentara, me explicara de verdad qué tan verde es Pocosí, qué tan educada está la población en términos de clasificación de sus desechos, pero qué posibilidades tiene el gobierno local también para hacer su trabajo. Claro, Pocosí es sumamente verde, como decís vos, desde que vas bajando el Braulio Carrillo, a pesar de que algunas partes de este no corresponden al cantón, pero lo podemos ver como sumamente verde. Hay toda una política de conservación y yo creo que los ciudadanos comprenden la necesidad de conservación. Tenemos una belleza escénica en Tortuguero, lo cual es destacable y tiene mucha visitación por parte de ciudadanos europeos. Tenemos toda la parte sur, la cual todavía no hemos tenido la visión de explotar, que es donde todo el recurso hídrico de estas montañas que vos podés ver en la parte sur proviene de cataratas increíbles que no hemos podido nosotros generar una convivencia pacífica, ecológica, de ver cómo resguardamos más ese recurso hídrico para todo el cantón y para casi toda la provincia, y si no, para la misma meseta el día de mañana, porque aquí se produce cantidades increíbles de agua. Y tenemos toda esa parte sur que para mí deberíamos de conservarla y darle una explotación sostenida. Eso significa poder dar visitación turística a estas cataratas y podríamos desarrollar, y con esto les estoy hablando de generación de empleo y motivación turística. Eso es muy, 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 muy importante. Y creo que es una de las propuestas que tenemos nosotros dentro del plan de gobierno municipal.
¿Qué es lo que está sucediendo a nivel interno, Sergio? Ciertamente, eso que te llama la atención es totalmente cierto. Comunidades de acá, por ejemplo, de donde estamos ubicados, del Hotel Suerre, a unos 10 kilómetros, una comunidad como Roxanita, no le recogen su basura. Las señoras, los señores tienen que caminar para ir a dejar sus bolsas de basura hasta la calle principal. Entonces hay un mal servicio, una mala gestión por parte de la municipalidad. Una ciudadela como Luis XV, ubicada en Roxana, del cantón, en el distrito, no le recogen tampoco la basura. E increíblemente, en determinado momento yo tenía una propiedad ahí y me percaté que me estaban cobrando basura, pero no se pasaba. Pero muy extraño, Sergio, y eso que uno hace el reclamo, las personas que no realicen el reclamo, pues les va todavía peor. Me estaban cobrando doble impuesto, doble tasa, perdón, de basura, en un lugar donde no pasan los recolectores. Entonces presenté la queja y me quitaron ese doble cobro. Y no solamente presenté la queja, les dije cómo en este momento me están cobrando, me eliminan el cobro, pero no toman la denuncia de que es hora de que ustedes cubran la totalidad de recolección de basura del cantón, porque son recursos que en última instancia se están perdiendo por un servicio que no se da. Entonces sí, no te lo refuto, así es, Sergio. Esta municipalidad no recoge la basura en su totalidad. Y hay muchas comunidades que me lo han manifestado ahora que he ido pueblo por pueblo a hablar con ellos. Me han dicho, Alonso, ayúdenos porque no nos están recogiendo la basura frente a nuestras casas, porque ni siquiera a veces en el mismo barrio hay que ir a dejarlo hasta el otro barrio para que nos recojan la basura. Sí, aquí hay en la parte interna un camión que recoge el reciclaje, pasa continuamente en el casco central los recolectores de basura. La comunidad no es una de las más limpias, no hay una política de no tirar basura como otras. Vos puedes pasar por el centro y encontrás una ciudad un poco sucia. Y creo que estas campañas son necesarias, hay que concientizar. Es una cuestión de educación. Exacto, es una cuestión de educación. Y yo he sentido que esa educación adolece. El estado de la educación nos dejó desnudos, desnudos. Realmente hay una falta de educación increíble, o yo diría una falta de calidad de la educación. Tenemos muchachos que se están graduando con niveles muy básicos o muy malos de idiomas como el inglés, y así esperamos atraer inversión extranjera. ¿Cómo? Yo quiero vender a Pocosí como uno de los lugares que todavía tiene terreno para albergar a muchos profesionales y esas empresas se puedan venir acá, pero lo que necesitamos es capacitar y necesitamos generar un ambiente sano y seguro para que esas empresas puedan venir a ubicarse acá. El índice de gestión municipal, que es la calificación o la nota que la Contraloría General de la República le da a los diferentes cantones o a los diferentes gobiernos locales, le dio a Pocosí una nota, si mal no recuerdo, de 60, sí, 60.37. Esa fue la nota que Pocosí o su gobierno local se ganó. Y en la parte o en el rubro que corresponde precisamente a gestión de desarrollo ambiental, es donde sale peor calificado con un 41%. ¿Cómo hacer que eso mejore? Hay muchas políticas y hay muchas acciones que se pueden hacer. Y no solamente en esa variable. El índice de gestión también señala que hay más de 1.000 millones de colones, Sergio, en superávit. ¿Te imaginas ese nivel? Y lo vamos a decir así, ese nivel de inoperancia no se logró gestionar. Más de 1.000 millones, son más de 1.000 millones de colones que no llegaron a los habitantes, que no llegaron a las poblaciones, que no llegaron a los barrios, que no llegaron a hacer proyectos. Entonces, además de que se tiene dentro de ese índice de gestión municipal más de 1.000 millones de colones que no se gestionaron, que se fueron a superávit, hay una mala administración tan grande que se tienen 200 millones de déficit. Vas a comprender vos semejantes rubros, 200 millones en déficit. Entonces, para todos estos proyectos que nosotros queremos hacer, necesitamos entrar a sanear las arcas municipales. Necesitamos darle un ordenamiento interno, administrativo, con una visión ciertamente empresarial de que hay recursos que se están yendo por el tubo y tenemos que cerrar todas esas llaves para poder racionar el gasto y hacerlo más operativo, que este llegue realmente
a las familias, que realmente llegue, por ejemplo, a los consejos de distrito y que el día de mañana lleguen a las comunidades a convertirse en proyectos. Y estas variables, por ejemplo, de inversión para poder recoger mejor los recursos, pues necesariamente pasa por un mejor razonamiento de los recursos internos de la municipalidad, que yo creo que es totalmente realizable. No puede ser que hoy una municipalidad que capta más de 10.000 millones de colones en presupuesto no pueda invertir en una mejor recolección de sus residuos y en un mejor trato, por ejemplo, de su basura, lo cual hoy ya todos comprendemos que la basura es un negocio y como tal genera recursos. Y eso significa que hemos tenido una mala gestión, como muy bien lo señala la Contraloría General de la República. ¿Cuánto es el presupuesto? 10.000 millones de colones. Imagínate que con 10.000 millones de colones, a mí me cuestionaron que cómo iba a crear yo la policía municipal. Entonces les dije, ¿cómo no la han creado? Si la municipalidad de Siquirres tiene 6.000 millones de colones y ha creado una pequeña policía municipal, y fuera que el cantón de Pocosí no lo necesita, yo diría está bien, pero me parece que en este momento latente lo necesita que hagamos buenas inversiones en seguridad porque no encontramos una salida a tanta delincuencia, no encontramos una salida a tanta violación de las leyes que se dan acá en Pocosí, pero ese es el presupuesto que no alcanza para hacer un montón de cosas acá, que es increíble para mí. Hablemos los últimos minutos del programa sobre política electoral y cómo Alonso Mora enfrentará este proceso en febrero del 2020, que ya prácticamente está por iniciar. En pocos días también el Tribunal Supremo de Elecciones dará su banderazo de salida, anunciando el inicio o la apertura de esos 4 meses previos a el febrero del 2020. Y entonces yo primero quisiera hablar sobre ese 33% de participación que hubo en las últimas elecciones municipales. Son 100.000 personas, eran más o menos, o las que se están previendo que vayan a votar que vayan a ser electoras. Sí, 100.000 personas para febrero del 2020 es el dato que se registra. 100.000 la vez pasada, fueron 29.000 personas las que fueron a votar y habían muchos partidos políticos. Entonces, de 29.000 votos, yo no creo que la alcaldesa actual haya obtenido la mitad, ¿verdad? Entonces, o sea que fue electa con una cantidad de votos poco representativa. La verdad es que arroja una poca representación. Pero primero, ¿cómo hacer para que más de ese 33% vayan a votar a luz? No está fácil, Sergio, y eso porque no podemos abandonar el tema de análisis político, ciertamente. ¿Y por qué? Porque a nivel nacional hay una pérdida de la fe, hay una pérdida de la credibilidad, de la confianza. Vemos las encuestas mensuales que me llegan sobre la confianza del consumidor y eso también se manifiesta en la parte política. No hay una confianza ya en el político porque ha hablado demasiado y ha hecho poco. Y el problema es que la gente ya no cree en el discurso como tal, cree en las acciones que llevan a las palabras y no en las palabras que llevan a las acciones en última instancia. Entonces, ¿cómo le estamos hablando a la gente de manera electoral? De forma transparente. Yo no vengo a prometerles, vengo a comprometerme con ustedes. Yo vengo a decirles a ustedes que quiero trabajar con las comunidades, que quiero trabajar con los comités, que quiero trabajar con las asociaciones de desarrollo y con ustedes los deseo ver en cada uno de los consejos de distrito que se vayan a hacer y con los síndicos de cada una de las comunidades. Es necesario integrar a la gente y decirle, queremos actuar, no deseamos hablar. Y en esto hay proyectos, pero lo fundamental en cada uno de los proyectos que estamos presentando, Sergio, para que la gente tenga confianza, es decirles cómo lo vamos a hacer y con cuáles recursos se va a llegar a realizar ese determinado proyecto. ¿Cómo le fue al Partido de Unidad Social Cristiana en las elecciones pasadas? En las elecciones anteriores me parece que quedó de tercer lugar. Hubo un gane por parte del Partido de Liberación Nacional.
y en última instancia me parece que el partido Restauración o Renovación Costarricense, perdón, Renovación Costarricense creo que quedó de segundo, la Unidad de tercero y el Partido Republicano quedó de cuarto. Hoy te puedo dar una variable y es que el candidato que fue presentado por el Partido Republicano, que sacó una muy buena votación, está conmigo hoy trabajando de la mano. Y algunos otros se han decidido unir porque han entendido que esto no es un asunto de partidos políticos, esto va más allá, es de un grupo que estamos preocupados por ver de qué manera salvamos a Pocosí, por ver de qué manera no se nos cae. Y es muy fea, son muy feas las comparaciones, pero no queremos que se nos caiga como se ha caído Limón Centro, lo cual es una tristeza ver que un cantón tan pujante ha caído a niveles abruptos de sicariato, de narcoactividad, de desempleo y de falta de oportunidades. Y nosotros lo que queremos es, no me importa qué partido vengan, no me importa qué creo tengan, vengan y estén con el grupo nuestro porque lo que queremos es desarrollar este cantón, darle más oportunidades y salvarlo en última instancia. Alonso, ¿quién le acompaña en la fórmula a la alcaldía? Eso es importantísimo. Nosotros decidimos, Sergio, repartir el poder, porque así es como podemos llegar a la mayor cantidad de comunidades. Entonces, mi persona está encabezando la papeleta de alcaldes. Yo nací en Guapiles, voto aquí en Guapiles. La segunda vicealcaldesa se llama Rosa Rivera. Ella es educadora, tiene 20 años de ser educadora y además es abogada y notaria. Y ella representa a la comunidad de Cariari. Ese es el segundo distrito más importante del cantón de Pocosí. Entonces, el segundo vicealcalde pertenece a Roxana, un cantón sumamente pobre, Sergio. Y con esto nosotros repartimos con este distrito de Roxana, dándoselo a Luis Suárez, una persona sumamente comunalista que ha trabajado durante 30 años para la Caja, para la Caja Costarricense de Seguro Social, repartir la papeleta. Entonces, si te fijas en el mapa de Pocosí, estaríamos abarcando toda la coyuntura principal del cantón. Guapiles, Roxana, que sería el centro, y Cariari, que en última instancia sería La Jola, por decirlo así, pero que es un cantón sumamente pujante y productivo. ¿Qué es lo que les digo yo a ellos? Y con esto es una nueva visión. Yo no voy a ser el alcalde de todo el cantón. Yo quiero que ustedes, ciudadanos de Cariari, porque son realmente importantes y son más los habitantes de ahí que los de Guapiles, tengan una alcaldesa. Entonces su alcaldesa va a ser doña Rosa. Ustedes van a ir a tramitar todas sus necesidades, todos sus proyectos a través de ella. Y ella no se va a venir para Guapiles, ella va a tener su oficina en Cariari y ahí los va a atender, porque ella se va a encargar de toda la zona de Cariari, la parte baja de La Rita y la parte de Colorado. Eso significa abarcar Tortuguero y Colorado, que se encuentra en muy bajo desarrollo. Este señor Luis Suárez se encargaría de Roxana y la parte alta de La Rita, que es un distrito sumamente grande, sumamente pobre y golpeado increíblemente por la delincuencia. Y yo me encargaría de Guapiles, Jiménez, y me encargaría también, por supuesto, de ver toda la parte administrativa con muchas personas que quieren colaborarnos y de esa otra visión, y es ver de qué manera nosotros vendemos en cuanto a cooperación internacional y en cuanto a relaciones con otros países, el cantón para que vengan a invertir acá y nos ayuden con proyectos que queremos de desarrollo. Si le funciona esa forma de administración del recurso humano y todo, luego lo exporta, por favor, para otras comunidades de nuestro país. Se nos acabó el tiempo, Alonso. Agradecerle de verdad que nos haya atendido, que hayamos aprovechado nuestra visita para poder conversar con nosotros y de la misma manera en la que a otras personas les deseo éxito, se lo deseo a usted y al aire lo comprometo, si usted se convierte en el próximo alcalde de Pocosí, entonces posteriormente le doy un chance para que se acomode y se ponga a trabajar y unos meses después vengo a visitarlo para que me reciba también en la municipalidad. Con mucho gusto, Sergio. Ahí te vamos a estar recibiendo y ahí vamos a estar recibiendo a todos los ciudadanos de Pocosí que se merecen tener un mejor cantón, un cantón más desarrollado. ¿Cómo lo encuentra la gente en redes sociales si lo quiere buscar? Perfecto, muchas gracias, Sergio. Me encuentran como Alonso Mora en Facebook, es donde principalmente participo, y también en una página que se llama Alonso Mora, Alcalde Pocosí 2020. Perfecto, para que la gente también interesada
en escuchar sus ideas, en ver las propuestas, también acceda y le pregunten también, que es una vía muy fácil para comunicarse con la gente. Muchísimas gracias, de verdad, don Alonso. Con mucho gusto, Sergio. Nosotros nos tenemos que despedir, pero recuerden que nos volvemos a encontrar a través de los 101.5 FM Costa Rica Radio.